Mi familia me robó la herencia, y cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Nunca imaginé que mi propia sangre se convertiría en mi peor pesadilla. Lo digo en serio. Crecí pensando que la familia era eso sagrado, ese lugar donde siempre podías volver, ese refugio incondicional que te protegía del mundo. Me lo habían enseñado así, me lo habían repetido 1000 veces en cada cena, en cada reunión, en cada ocasión en la que alguien externo osaba criticarnos. La familia es lo primero. La sangre llama. Nunca traiciones a los tuyos. Qué irónico suena ahora. Déjame explicarte quién soy antes de entrar en detalles. Tengo 22 años. Vivo en España, en una ciudad que prefiero no nombrar. Soy introvertido, siempre lo he sido. No es que no pueda hablar con la gente, es simplemente que prefiero observar, analizar, pensar antes de abrir la boca. En el colegio me llamaban el raro porque prefería leer en el recreo en lugar de jugar al fútbol. No me importaba. O eso me decía a mí mismo. Siempre fui estudioso. Me gustaba aprender, entender cómo funcionaban las cosas, resolver problemas. Mis profesores lo notaban. Tienes un don, me decían. Llegarás lejos. Me encantaban las matemáticas, la lógica, cualquier cosa que tuviera una respuesta concreta y verificable. En un mundo donde todo parecía ambiguo y confuso, los números eran mi refugio. No mentían. No traicionaban. No te hacían sentir que estabas loco cuando sabías que no lo estabas. Pero mi familia no veía eso como una virtud. Para ellos, mi inteligencia era un problema. Mi forma de ser era extraña. Mi dedicación al estudio era perder el tiempo. Mi hermano mayor, al que llamaré Daniel, era todo lo contrario. Daniel era el niño dorado. El que sacaba notas mediocres pero sabía hacer reír a todo el mundo. El que no estudiaba nunca pero conseguía todo lo que quería. El que podía romper algo en casa y mis padres se reían como si fuera una travesura adorable. Yo no podía ni respirar mal sin que me miraran como si hubiera cometido un crimen. Crecí así. Años de comparaciones constantes. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Mira cómo Daniel tiene amigos, cómo es popular, cómo disfruta de la vida. Nunca entendieron que yo disfrutaba a mi manera. Que mis libros eran mis amigos. Que resolver un problema matemático me daba más satisfacción que cualquier fiesta ruidosa donde todo el mundo fingía ser alguien que no era. Mi relación con mis padres siempre fue tensa. No es que me pegaran o me gritaran. Constantemente. Era más sutil que eso. Era la forma en que me miraban cuando entraba en una habitación. Era el suspiro de decepción cuando traía las mejores notas del curso pero Daniel había conseguido un trabajo de verano que mis padres consideraban más útil. Era el silencio incómodo cuando intentaba contarles algo que me interesaba, ese silencio que gritaba no nos importa, deja de hablar. Daniel siempre fue su favorito. No lo decían abiertamente, pero se notaba en todo. En la comida que preparaban para él aunque yo estuviera en casa. En los regalos que le compraban por ningún motivo mientras yo tenía que rogar por algo básico. En la forma en que defendían cualquier cosa que él hacía, sin importar cuán equivocada estuviera. Yo me acostumbré. Aprendí a no esperar nada de ellos. Me refugié en mis estudios, en mis libros, en mis propios pensamientos. Construí un mundo interno donde no necesitaba su aprobación, donde era suficiente conmigo mismo, donde el hecho de que mi propia familia no me valorara no tenía por qué definir mi valor como persona. Pero eso no significa que no doliera. Porque dolía. Cada día. Cada mirada de decepción. Cada comentario pasivo-agresivo. Cada momento en que me hacían sentir que era una carga, un error, alguien que debería ser diferente. Me convencí de que si trabajaba más duro, si conseguía más éxito, si demostraba mi valor de alguna manera tangible, entonces finalmente me verían. Finalmente entenderían que valía la pena. Qué ingenuo era. Todo empezó a cambiar cuando yo tenía 16 años. Fue entonces cuando noté que algo raro pasaba en casa. Mis padres tenían conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación. Había llamadas telefónicas que atendían en otro cuarto, con la puerta cerrada. Había papeles que desaparecían si yo me acercaba demasiado a donde estaban. Yo no era paranoico. Era observador. Y algo en mi instinto me decía que lo que fuera que estuvieran ocultando no era bueno. Daniel, por su parte, había terminado la secundaria con notas pésimas. Mis padres consiguieron que entrara en un curso de formación profesional que abandonó a los 2 meses. Luego fue otro. Y otro. Nada le parecía interesante. Nada le duraba.
Pero mis padres seguían apoyándolo, seguimos pagando sus caprichos, seguían disculpando cada fracaso como si fuera culpa del sistema, de los profesores, del mundo entero. Yo, mientras tanto, estaba en bachillerato, sacando las mejores notas, preparándome para la universidad. Quería estudiar algo relacionado con tecnología o ingeniería. Tenía planes. Tenía metas. Tenía un futuro que estaba construyendo paso a paso, con esfuerzo y dedicación. Mis padres no parecían interesados. Eso de la universidad es muy caro, me dijo mi madre una vez, como si fuera una razón suficiente para que no fuera. Ya veremos cómo nos organizamos, añadió mi padre, sin mirarme a los ojos. Ese fue mi primer indicador de que algo andaba mal. Muy mal. Un tiempo después, me enteré de que mis abuelos maternos habían fallecido. No éramos muy cercanos, la verdad. Solo los veíamos en Navidad y en alguna que otra ocasión especial. Pero sabía que tenían dinero. No eran ricos, pero tenían sus ahorros, su casa, una vida cómoda después de años de trabajo. Lo que no sabía era que mi madre era la única heredera. Y lo que tardaría años en descubrir era qué habían hecho con ese dinero. Pero volvamos al momento en que todo cambió. Tenía 17 años. Estaba en mi último año de bachillerato, con las notas perfectas, con becas aseguradas, con un futuro brillante delante de mí. Había conseguido todo lo que me había propuesto. Años de sacrificio, de noches estudiando mientras los demás salían, de renuncias constantes, finalmente estaban dando fruto. Una tarde, volví a casa después de clase. Había quedado con unos compañeros para trabajar en un proyecto grupal, así que llegué más tarde de lo habitual. La casa estaba en silencio, lo cual era raro. Normalmente mi madre estaría en la cocina o viendo la televisión. Daniel solía estar en su habitación o en el salón con sus amigos. Pero esa tarde no había nadie. O al menos eso pensé. Subí a mi habitación y vi algo que me heló la sangre. Mi puerta estaba abierta. Mis cajones estaban desordenados. Mis cosas estaban revueltas. Alguien había estado registrando mi habitación. Mi primer impulso fue pensar que había sido un ladrón. Pero nada faltaba. Mi ordenador seguía ahí. Mi dinero guardado en el cajón seguía ahí. Mis cosas de valor seguían intactas. Entonces, ¿qué habían buscado? Bajé las escaleras, confundido y con el corazón acelerado. Fue entonces cuando escuché voces en la cocina. Mis padres estaban hablando, y no era una conversación normal. Había tensión en el aire. Me acerqué lo suficiente para escuchar sin ser visto. El chico sabe algo, decía mi padre. Imposible, respondió mi madre. No tiene por qué saber nada. Es un crío. Pero ha estado haciendo preguntas. Sobre el dinero de mis padres. Sobre los abogados. No es tonto. Me quedé paralizado. Hablaban de mí. Y hablaban de dinero. De los abuelos. De algo que no debería saber. Tenemos que asegurarnos de que no abra la boca, continuó mi padre. ¿Y qué propones? ¿Que lo amenacemos? No sé. Pero Daniel necesita ese dinero. Si las cosas salen mal con lo de las apuestas. Ahí fue cuando todo cambió. Apuestas. Daniel tenía problemas con las apuestas. Y mis padres estaban usando el dinero de la herencia de mis abuelos para pagar sus deudas. Me aparté de la puerta, con el estómago revuelto y la mente nublada. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi familia, mi propia sangre, estaba escondiéndome algo enorme. Y yo, el hijo estudioso, el que siempre había hecho todo bien, ni siquiera tenía derecho a saber. Esa noche, en la cena, el silencio fue más pesado que nunca. Mis padres apenas me miraban. Daniel estaba en su habitación, probablemente durmiendo o jugando a algo. Yo intentaba comer sin que se me notara el temblor en las manos. Mañana tenemos que hablar, dijo mi padre de repente, sin levantar la vista del plato. ¿De qué?, pregunté, intentando sonar tranquilo. De tu futuro. ¿De dónde vas a vivir? Y ahí supe que algo terrible estaba por pasar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que mis padres lo escucharían desde su habitación. Las palabras de mi padre retumbaban en mi cabeza una y otra vez. ¿De dónde vas a vivir? No si vas a ir a la universidad. No qué carrera quieres estudiar. Sino de dónde vas a vivir. Sabía lo que significaba. Al menos, una parte de mí lo sabía. Pero otra parte se aferraba a la esperanza idiota de que estaba malinterpretando todo. Que quizás querían que me independizara porque confiaban en mí, porque creían que estaba listo.
Que era un paso hacia la adultez, no un abandono. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Había dormido quizás un par de horas, en intervalos cortos e intranquilos. Bajé a la cocina, esperando encontrar a mi madre preparando el desayuno como siempre. En cambio, encontré a mis padres sentados en la mesa del salón, con papeles delante de ellos, con expresiones que no les había visto nunca. O quizás sí, pero nunca dirigidas hacia mí. Mi padre ni siquiera me saludó. Siéntate, dijo. Me senté. Mis piernas temblaban, pero intenté controlar mi respiración. No iba a darles el gusto de verme asustado. No después de todo lo que había aguantado durante años. Tu madre y yo hemos estado hablando, comenzó mi padre, con ese tono que usaba cuando había tomado una decisión y no había espacio para discusión. Y creemos que es hora de que te vayas de casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero no dije nada. Me quedé callado, esperando una explicación que sabía que no me iba a gustar. Ya tienes 17 años, continuó mi madre, evitando mirarme a los ojos. Eres casi un adulto. Y la verdad es que no podemos seguir manteniéndote. Las cosas están complicadas, y... Complicadas, la interrumpí, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué cosas están complicadas? ¿Tiene algo que ver con el dinero de los abuelos? ¿Con las deudas de Daniel? El silencio que siguió fue la respuesta más clara que podrían haberme dado. Mi padre se puso rojo, luego pálido. Mi madre se llevó la mano a la boca, como si hubiera dicho algo que no debía. Y en ese momento, supe con absoluta certeza que todo lo que había escuchado la noche anterior era verdad. No era paranoia. No era imaginación. Era real. No tienes derecho a preguntar nada, espetó mi padre, levantando la voz. Esto es nuestra casa. Nuestro dinero. Nuestras decisiones. Y hemos decidido que te vas. ¿Y a dónde suponen que voy a ir?, pregunté, sintiendo la rabia creciendo en mi pecho. Tengo 17 años. Estoy en bachillerato. Tengo notas perfectas. ¿Me vais a echar a la calle ahora? Ya eres lo suficientemente mayor para buscarte la vida, intervino mi madre, con una voz que intentaba sonar razonable y solo sonaba cruel. Tu hermano a tu edad ya trabajaba. Tu hermano a mi edad había abandonado 3 cursos y vosotros le dabais dinero para lo que quisiera, respondí, sin poder evitar el veneno en mi voz. Pero claro, él es el niño dorado. Él puede hacer lo que quiera. Yo estudio, me esfuerzo, consigo becas, y soy el que tiene que irse. Basta, dijo mi padre, levantándose de la silla. Tienes una semana. Una semana para encontrar dónde vivir y largarte de aquí. Y no se hable más. Se fue. Salió del salón, subió las escaleras, y me dejó ahí, con mi madre que aún no me miraba a los ojos, con los papeles sobre la mesa que supuse eran algún tipo de acuerdo o documento que nunca me ofrecieron. Con el peso de 17 años de vida cayendo sobre mí de golpe. Una semana. 7 días. Eso era todo lo que me daban. Subí a mi habitación, cerré la puerta, y me senté en la cama. No lloré. No al principio. Estaba demasiado aturdido para llorar. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, calculando opciones, evaluando recursos, buscando soluciones. Era lo que siempre hacía cuando tenía un problema, lo analizaba, lo descomponía, buscaba la manera de resolverlo. Pero este problema era diferente. Este problema era mi propia familia echándome a la calle. Tenía algo de dinero ahorrado. No mucho. Unos pocos cientos de euros que había conseguido haciendo trabajos esporádicos durante los veranos, dando clases particulares a niños del vecindario, ayudando en una tienda cercana. Nunca había gastado nada porque siempre estaba estudiando, porque no tenía tiempo para salir, porque mis padres no me daban dinero extra para nada. Ese dinero era todo lo que tenía. Llamé a un amigo del instituto. Era el más cercano que tenía, aunque cercano en mi caso significaba que nos sentábamos juntos en algunas clases y ocasionalmente hablábamos de tareas. Le expliqué la situación, tan brevemente como pude, y le pregunté si sabía de algún lugar barato donde pudiera quedarse. ¿Te echan de casa?, me preguntó, con la voz que combinaba sorpresa y algo que sonaba casi a admiración. Eso es heavy, tío. Sí, lo es. ¿Conoces algo o no? Pues, mi primo alquilaba una habitación en un piso compartido. Creo que hay sitio. Pero es un poco lejos del Insti. Me dio el número. Esa misma tarde, después de clases, fui a verlo. Era un piso pequeño. Viejo, en un barrio que no era el mejor.
Pero el alquiler era razonable, y los otros 2 chicos que vivían ahí parecían decentes. Trabajaban, estudiaban, no había malos rollos. Al menos eso me dijeron. Firmamos un contrato de palabra, me dijo uno de ellos. Pagas mes a mes, y si te vas, me avisas con un mes de antelación. Sin papeles, sin complicaciones. Acepté. No tenía muchas opciones. Volví a casa esa noche con un plan. Tenía dónde ir. Tenía algo de dinero para los primeros meses. Tenía las becas que me permitirían seguir estudiando. No era ideal, pero era algo. Era supervivencia. Pero lo peor estaba por venir. Durante esa semana, empaqueté mis cosas en silencio. Mis padres no me hablaron. Mi madre cocinaba como si yo no existiera, poniendo platos solo para ella, para mi padre, y para Daniel cuando aparecía. Yo comía lo que encontraba en la nevera, pan con algo, sobras frías, cualquier cosa que no requiriera preparar. Daniel no se apareció por casa hasta el último día. Cuando entró, parecía nervioso, con esas ojeras que había aprendido a asociar con noches sin dormir, con algo más que simple cansancio. Me miró una fracción de segundo demasiado largo, y luego desvió la mirada. ¿Te vas?, preguntó, como si no lo supiera. Sí. Papá y mamá me han dicho que me vaya. Ah. No dijo nada más. No preguntó por qué. No preguntó a dónde iba. No ofreció ayuda. Solo se fue a su habitación, cerró la puerta, y ahí terminó toda interacción con mi hermano. Ese fue mi primer error. Pensar que a Daniel le importaba algo que no fuera él mismo. El último día, bajé mis bolsas al vestíbulo. Mis padres estaban en el salón, viendo la televisión, como si fuera una tarde cualquiera. Mi madre ni se inmutó cuando pasé. Mi padre me dirigió una última mirada, fría, impersonal, la mirada que le había visto dar a extraños que le caían mal. Adiós, dije, aunque no esperaba respuesta. No la hubo. Cerré la puerta detrás de mí, y ahí terminó mi vida en esa casa. 17 años de existencia, de intentos de agradar, de estudios, de esfuerzos, de esperanzas, terminados con una puerta cerrándose. No hubo lágrimas de despedida. No hubo abrazos. No hubo buena suerte o cuídate. Solo silencio, indiferencia, y el ruido de mis pasos alejándome. Pero me equivoqué si pensaba que lo peor había pasado. Lo peor estaba por llegar. El primer mes en ese piso fue el más difícil de mi vida. Y eso es decir mucho, considerando todo lo que había pasado antes. Pero hay una diferencia entre sufrir dentro de una casa donde al menos tienes una cama y un techo, y sufrir sabiendo que no tienes nada ni nadie a quien recurrir. Que si te enfermas, si pierdes el trabajo, si algo sale mal, estás completamente solo. Me despertaba a las 6 de la mañana cada día. El instituto empezaba a las 8, pero necesitaba tiempo para organizar mi día, para planificar mis gastos, para asegurarme de que cada euro que gastaba tuviera justificación. Había conseguido un trabajo de fin de semana en una tienda de informática cercana. No era mucho, pero combinado con mis ahorros y las becas, me permitía sobrevivir. Solo sobrevivir. No vivir. Sobrevivir. Aprendí a contar cada centavo. A comprar solo lo esencial. A alimentarme con lo más barato que pudiera encontrar sin morir de hambre. Aprovechaba las ofertas del supermercado, compraba marcas blancas, evitaba cualquier gasto que no fuera estrictamente necesario. Mis compañeros de piso a veces me invitaban a salir con ellos, pero siempre rechazaba. No podía permitirme esos lujos. Cada euro que gastaba en una cerveza o en una cena fuera era un euro menos para el alquiler, para los libros, para mi futuro. El instituto era mi refugio. Ahí, al menos, tenía un propósito. Seguía sacando las mejores notas de la clase, quizás de todo el curso. Mis profesores notaban algo diferente en mí, pero no preguntaban. O si preguntaban, yo respondía con evasivas. Todo bien, decía. Nuevos comienzos. Y sonreía, una sonrisa que había practicado frente al espejo hasta que pareció convincente. Pero por dentro, me estaba consumiendo. No es que sintiera tristeza, al menos no al principio. Era más una especie de vacío. Un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar. Había pasado 17 años rodeado de personas que supuestamente me querían, para descubrir que la única cosa que querían era librarse de mí. Y eso te cambia. Te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo, sobre las relaciones. Sobre el amor, sobre la familia. Empecé a trabajar más. No solo los fines de semana, sino también algunas tardes después del instituto.
Ayudaba en una biblioteca cercana, organizando libros, atendiendo a los usuarios, haciendo cualquier cosa que me diera algo de dinero extra. Era trabajo tranquilo, solitario, perfecto para alguien como yo que prefería la compañía de los libros a la de las personas. Y poco a poco, empecé a construir algo. No era mucho al principio. Solo una pequeña rutina. Levantarme, ir al instituto, trabajar, estudiar, dormir. Repetir. Una y otra vez. Pero esa rutina me daba estructura. Me daba un propósito. Me recordaba que a pesar de todo, a pesar de mi familia, a pesar de haber sido echado de casa con 17 años, seguía vivo. Seguía luchando. Seguía avanzando. Mis notas seguían siendo impecables. Las becas seguían llegando. Y al final del curso, conseguí algo que me cambió la vida, una beca completa para una universidad pública en una ciudad cercana. No era la universidad más prestigiosa del país, pero era buena. Y lo más importante, la beca cubría matrícula, alojamiento en residencia universitaria y una pequeña cantidad mensual para gastos básicos. Eso significaba que podía dejar el piso compartido. Que podía empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conocía. Donde nadie sabía mi historia, mi familia, mi pasado. Podía ser quien quisiera ser. Pero algo en mí no quería olvidar. Algo en mí guardaba la cuenta de todo lo que me habían hecho. Cada mirada de decepción. Cada comentario cruel. Cada momento en que me habían hecho sentir menos que nada. Y especialmente, cada euro de la herencia de mis abuelos que había sido desviado para pagar los caprichos y las deudas de mi hermano. No estaba amargado. Al menos, eso me decía a mí mismo. Solo era, consciente. Consciente de que la vida no era justa. Consciente de que la familia no significaba lo que me habían enseñado. Consciente de que si quería algo en esta vida, tenía que conseguirlo yo solo, porque nadie más lo haría por mí. Durante ese tiempo, no tuve contacto con mi familia. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Y eso era lo que más me dolía, aunque no lo admitiera. No que me hubieran echado. Sino que después de echarme, ni siquiera se habían molestado en preguntar si estaba vivo. Si había conseguido un lugar donde quedarme. Si estaba comiendo. Si estaba bien. Para ellos, yo simplemente había dejado de existir. Y eso me enseñó algo importante, para algunas personas, la sangre no significa nada. Los lazos familiares pueden romperse tan fácilmente como cualquier otro. Y el amor, ese amor incondicional que tanto predicaban, era una mentira. Una bonita mentira que nos contamos para sentirnos seguros, pero que desaparece en cuanto resulta inconveniente. Me prometí a mí mismo que nunca permitiría que nadie me hiciera sentir así de nuevo. Que nunca confiaría ciegamente en nadie. Que construiría mi vida sobre cimientos que nadie pudiera destruir. Y lo hice. Entré en la universidad ese otoño. Ingeniería informática. Era lo que siempre había querido, lo que siempre me había apasionado. Los números, la lógica, los sistemas. Encontrar problemas y resolverlos. Crear cosas que funcionaran. Era mi lenguaje, mi forma de entender el mundo. La residencia universitaria era pequeña, pero suficiente. Tenía mi propia habitación, algo que nunca había tenido en casa de mis padres. Compartía cocina y baño con otros estudiantes, pero al menos tenía un espacio que era mío. Solo mío. Donde podía cerrar la puerta y estar solo con mis pensamientos, mis libros, mi ordenador. Me dediqué completamente a los estudios. Asistía a todas las clases. Leía todo lo que me pedían y más. Hacía proyectos extra. Participaba en competiciones de programación. Construí un portafolio de trabajos que impresionaba a los profesores y que atraía la atención de empresas incluso antes de terminar el primer año. Porque eso era lo que hacía. Mientras los demás estudiantes salían de fiesta, yo estaba en mi habitación, programando. Mientras los demás perdían tiempo en redes sociales, yo estaba aprendiendo nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, nuevas formas de resolver problemas. Mientras los demás vivían la supuesta mejor época de sus vidas, yo estaba construyendo los cimientos de algo más grande. No es que no tuviera amigos. Los tenía. Al menos, personas con las que hablaba en clase, con las que ocasionalmente comía en la cafetería, con las que trabajaba en proyectos grupales. Pero no dejaba que nadie se acercara demasiado. No contaba mi historia. No hablaba de mi familia. No abría ese capítulo de mi vida porque no quería que nadie me mirara con lástima. La lástima era lo último que quería. Al final de mi primer año universitario, conseguí mi primera oportunidad real.
Una startup tecnológica pequeña estaba buscando desarrolladores junior para un proyecto de verano. El sueldo no era alto, pero la experiencia era invaluable. Y lo más importante, era una puerta. Una puerta hacia el mundo profesional, hacia el futuro que me había prometido a mí mismo. Trabajé ese verano como nunca había trabajado en mi vida. Largos días frente al ordenador, noches tarde resolviendo problemas, fines de semana dedicados a aprender tecnologías que el proyecto requería. Mi jefe notó mi dedicación. Mis compañeros notaron mi habilidad. Y al final del verano, me ofrecieron continuar trabajando a tiempo parcial durante el curso. Eso significaba dinero extra. Significaba seguridad. Significaba que podía dejar de contar cada centavo, que podía permitirme pequeños lujos, que podía empezar a construir algo más que supervivencia. Fue entonces cuando empecé a sentir algo parecido a la calma. A la estabilidad. A la idea de que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Que había sobrevivido al peor momento de mi vida y que estaba saliendo adelante. Que había demostrado, al menos a mí mismo, que valía algo. Pero la vida tiene una forma curiosa de no dejarte en paz. Justo cuando empezaba a sentirme seguro, empezaron a llegar las señales. Primero, un mensaje de un número desconocido. Luego, un correo electrónico con un asunto que me heló la sangre. Y finalmente, una llamada que no debería haber contestado. Era mi madre. Tenemos que hablar, dijo, con una voz que no había escuchado en años. Es sobre tu hermano. Las cosas se han complicado, y... No me importa, respondí, y colgué. Pero lo peor estaba por venir. Ignoré la llamada. Ignoré el mensaje. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Durante unas semanas, lo logré. Me sumergí en el trabajo, en los estudios, en cada línea de código que escribía. Mi mundo se redujo a pantallas, teclados, problemas que resolver. Era más fácil así. Mucho más fácil que enfrentarme a lo que había dejado atrás. Pero el pasado tiene una forma persistente de no quedarse quieto. Las llamadas continuaron. No todos los días, pero sí varias veces por semana. Siempre del mismo número. Siempre mi madre. Nunca dejaba mensajes de voz. Nunca escribía nada más allá de tenemos que hablar. Y yo, terco como era, nunca respondía. Hasta que un día, el número cambió. Esta vez, era mi padre quien llamaba. Y algo en mí, una curiosidad morbosa quizás, o simplemente el cansancio de ignorar, me hizo contestar. ¿Qué queréis?, pregunté, sin preámbulos. Tu hermano tiene problemas, dijo mi padre, con una voz que sonaba diferente a como la recordaba. Más vieja. Más cansada. Problemas grandes. Y necesitamos. No, le interrumpí. No necesitas nada de mí. Me echasteis de casa. Me dejasteis en la calle. No me llamasteis ni una vez en todo este tiempo para preguntar si estaba vivo. Y ahora, cuando las cosas van mal, ¿pretendes que aparezca como si nada? Hijo, escúchame. No soy tu hijo. No para ti. No para mamá. No para Daniel. Esa familia murió el día que cerré la puerta de esa casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado, cargado de algo que no pude identificar. Luego, mi padre habló de nuevo, con una voz que casi sonaba suplicante. Tu hermano debe mucho dinero. A las personas equivocadas. Si no pagamos, van a... Eso es problema vuestro. Vuestro y suyo. Yo no tengo nada que ver con eso. Y colgué. Pero la semilla estaba plantada. No podía sacármelo de la cabeza. ¿Qué había querido decir con las personas equivocadas? ¿A cuánto ascendía esa deuda? ¿Y por qué, después de todo lo que había pasado, una parte de mí seguía sintiendo algo parecido a la preocupación? Me odiaba por eso. Odiaba que, después de todo, aún me importaba. Aunque fuera solo un poco. Aunque fuera solo curiosidad. Era una debilidad que no me permitía. Decidí investigar por mi cuenta. No porque quisiera ayudar, me dije. Solo para saber. Para entender qué estaba pasando. Para tener la información completa por si acaso. Usé las habilidades que había desarrollado en estos años. Busqué en redes sociales, en registros públicos, en cualquier fuente que pudiera darme pistas sobre lo que estaba pasando con mi hermano. Y lo que encontré me heló la sangre. Daniel había caído muy bajo. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de casinos, de apuestas deportivas, de noches de fiesta que claramente no podía permitirse.
Había comentarios de personas pidiéndole dinero, amenazándole, exigiendo pagos que evidentemente no podía realizar. Había señales de desesperación por todos lados, señales que cualquiera con 2 dedos de frente podría ver. Pero lo que más me sorprendió fue la magnitud de todo. No eran solo unas cuantas deudas de apuestas. Era una adicción completa, fuera de control, que había consumido cada aspecto de su vida. Había pedido prestado a amigos, a conocidos, a prestamistas de dudosa reputación. Había firmado documentos que probablemente ni siquiera había leído. Había prometido pagos que no podía cumplir, una y otra vez, cavando un agujero cada vez más profundo. Y mis padres, los mismos que me habían echado de casa, estaban usando todo lo que tenían para intentar sacarle de ese agujero. Encontré registros de la casa familiar. Descubrí que habían pedido hipotecas sobre la propiedad. Más de una. Que habían vendido cosas de valor, coches, joyas, cualquier cosa que pudiera convertirse en efectivo rápido. Que habían vaciado cuentas bancarias que antes estaban llenas con el dinero de la herencia de mis abuelos. Todo para salvar al niño dorado. Todo para proteger a Daniel de las consecuencias de sus propias acciones. Y yo, el hijo que había estudiado, que había trabajado, que nunca había pedido nada a nadie, había sido echado de casa porque no podían mantenerme. La ironía era tan absurda que casi me hacía reír. Pero no me reí. Me senté enfrente de mi ordenador, mirando la información que había recopilado, sintiendo una mezcla de rabia y algo más. ¿Satisfacción? ¿Justicia? No sabía cómo llamarlo. Solo sabía que todo lo que había sospechado era verdad. Que mi familia había elegido a mi hermano una y otra vez, a costa de todo, incluyendo mi propia existencia en sus vidas. Y ahora, esa elección se estaba volviendo contra ellos. Seguí investigando. No pude evitarlo. Cuanto más buscaba, más encontraba. Descubrí que Daniel había estado en problemas con las apuestas desde hacía años. Mucho antes de que me echaran de casa. Mucho antes de que yo sospechara siquiera que algo andaba mal. La herencia de mis abuelos no había sido el principio. Había sido solo la continuación. Otro depósito de dinero que mis padres habían usado para tapar los agujeros que Daniel creaba constantemente. Una y otra vez. Sin fin a la vista. ¿Y yo? Yo no había visto nada. Demasiado ocupado estudiando, trabajando, intentando ser el hijo que ellos nunca apreciarían. Ese fue mi segundo error. Pensar que mi ignorancia me protegía. Que si no sabía lo que pasaba, no me afectaba. La verdad era que había sido un espectador inconsciente de mi propia exclusión. Mientras yo me esforzaba por ser digno de su amor, ellos ya habían decidido que mi hermano era el único que importaba. Ahora, años después, esa decisión les estaba costando todo. La deuda de Daniel no era solo grande. Era astronómica. Calculé, basándome en los datos que pude encontrar, que debía al menos 100.000 euros. Probablemente más. A prestamistas, a casinos, a cualquier persona que le hubiera dado crédito en un momento de debilidad o estupidez. Y esos prestamistas no eran precisamente personas que perdonaran deudas. Encontré indicios de amenazas. Mensajes crípticos en sus redes que sugerían visitas nocturnas, llamadas a horas intempestivas, presiones de todo tipo. Mi hermano, el niño dorado, el que todo lo podía, estaba viviendo una pesadilla. Y mis padres estaban atrapados en esa pesadilla con él. Yo, por otro lado, estaba fuera. Libre. Construyendo una vida que me debía solo a mí mismo. Pero algo en mí no podía quedarse quieto. No era compasión. No exactamente. Era más bien una necesidad de saber la verdad completa. De entender hasta dónde había llegado la traición. De descubrir qué más me habían ocultado todos esos años. Porque si me habían mentido sobre la herencia, si me habían ocultado las deudas de Daniel, si me habían echado de casa por razones que nada tenían que ver con lo que me dijeron, ¿qué más había? Esa pregunta me mantuvo despierto durante noches. Empecé a buscar información sobre mis abuelos. Sobre su muerte. Sobre los detalles de la herencia. Y lo que encontré no tenía sentido. Al menos, no al principio. Los documentos públicos mostraban que mis abuelos habían dejado un testamento. Un testamento claro, específico, que distribuía sus bienes entre sus herederos de manera equitativa. Mi madre no era la única beneficiaria. Había otros familiares, otros nombres que no reconocía, otras partes que deberían haber recibido su porción correspondiente. Pero algo no cuadraba. Según los registros, mi madre había recibido todo. Absolutamente todo. Como si los otros herederos no existieran. Como si el testamento original hubiera sido modificado, o ignorado, o
Y entonces, una idea imposible se abrió paso en mi mente. ¿Y si habían falsificado algo? ¿Y si el testamento que aparecía en los registros no era el original? ¿Y si mi madre, o alguien actuando en su nombre, había manipulado los documentos para asegurarse de que ella recibiera todo? Era una acusación grave. Casi descabellada. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. ¿Por qué él se me habrían ocultado la existencia de esa herencia durante tanto tiempo? ¿Por qué me habrían echado de casa justo cuando las deudas de Daniel empezaban a ser insostenibles? ¿Por qué toda esta historia olía a secreto, a mentira, a manipulación? Necesitaba respuestas. Y sabía que no las conseguiría sentado frente al ordenador. Era hora de volver. No a casa. No a esa familia. Sino al lugar donde todo había empezado. A los registros, a los documentos, a la verdad que me debían. Pero lo que descubriría a continuación cambiaría todo. No tomé la decisión a la ligera. Volver a la ciudad donde había crecido significaba exponerse. Significaba la posibilidad de encontrarme con alguien que me reconociera, de cruzarme con mi familia, de revivir un pasado que había trabajado tan duro por dejar atrás. Pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender hasta dónde había llegado la mentira. Necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Viajé un fin de semana que sabía que estaría libre de obligaciones universitarias y laborales. Me alojé en un hostal barato en el centro, lejos del barrio donde había crecido, lejos de cualquier lugar que pudiera resultar familiar. Durante el día, me dediqué a lo que sabía hacer mejor, investigar. Empecé en el registro civil. Era una víctima más de la burocracia, un estudiante buscando documentos para un proyecto académico. Nadie cuestionó mi presencia. Nadie me preguntó por qué quería ver registros de defunciones y testamentos de hace años. Solo me dieron lo que pedía, con la indiferencia típica de funcionarios que han visto miles de caras similares a la mía. Lo que encontré en esos documentos me confirmó lo que ya sospechaba. El testamento original de mis abuelos maternos era claro. Sus bienes debían distribuirse entre mi madre, sus hermanos y los nietos. Yo estaba incluido. Mi nombre aparecía en el documento, junto con el de Daniel, como beneficiarios de una parte igual de la herencia. No era una fortuna millonaria, pero era suficiente para pagar una carrera universitaria completa, para tener un colchón financiero, para empezar la vida adulta con cierta seguridad. Pero ese testamento no era el que se había ejecutado. Según los registros, se había presentado otro documento. Un testamento posterior. Supuestamente firmado por mis abuelos antes de su muerte, que dejaba todo a mi madre como única heredera. La fecha de ese segundo testamento coincidía con un ingreso hospitalario de mi abuela, apenas unas semanas antes de su fallecimiento. Y ahí fue cuando todo encajó. Mi abuela había estado enferma durante sus últimos meses. Lo recordaba vagamente, recuerdos de visitas cortas y superficiales a un hospital que olía a desinfectante y tristeza. Pero según los registros médicos que pude acceder, su estado mental en esas semanas finales era cuestionable. Demencia senil avanzada, decía un informe. Capacidad cognitiva deteriorada, decía otro. Incapacidad para tomar decisiones informadas, concluía un tercero. Sin embargo, según el testamento que se había presentado, ella había firmado un documento legal complejo en ese estado. No hacía falta ser un genio para entender lo que había pasado. Mi madre, o alguien actuando en su nombre, había conseguido que mi abuela firmara un documento que probablemente no entendía. Había aprovechado su enfermedad, su confusión, su vulnerabilidad, para hacerse con el control total de la herencia. Había excluido a sus propios hermanos, a sus propios sobrinos, a sus propios nietos, para asegurarse de que el dinero quedara en sus manos. Y yo nunca lo había sabido. Hasta ahora. Sentí náuseas. Físicas, reales, náuseas que me obligaron a salir del edificio y respirar aire fresco durante varios minutos. No era solo el robo. No era solo la manipulación. Era la frialdad con la que se había ejecutado todo. La calculadora determinación de aprovecharse de una anciana enferma para conseguir dinero. Dinero que luego había sido usado para alimentar la adicción de Daniel, para tapar sus errores, para permitirle seguir destruyéndose mientras yo era echado de casa. Ese fue el momento en que algo cambió en mí. No era solo rabia. Era algo más profundo, más definitivo. Una decisión que se formaba en algún lugar de mi conciencia, una resolución que sabía que marcaría el resto de mi vida. Había sido una víctima. Había sido engañado, excluido, despojado de lo que era legítimamente mío. Pero ya no era un niño indefenso. Ya no era el chico que se quedaba callado mientras lo miraban con decepción. Había construido algo desde cero.
Había demostrado que podía sobrevivir sin ellos. Y ahora tenía las herramientas para enfrentar la verdad. Decidí seguir cavando. Los documentos médicos fueron más difíciles de conseguir, pero no imposibles. Aprendí a moverme en el sistema, a hacer las preguntas correctas, a presentarme como lo que necesitaba ser en cada momento. Estudiante de Derecho. Investigador académico. Familiar preocupado. Cada papel tenía su utilidad, cada historia abría una puerta diferente. Y lo que encontré detrás de esas puertas era peor de lo que había imaginado. Los informes médicos sobre el estado de mi abuela eran escalofriantes. En las semanas previas a su muerte, había sido ingresada en el hospital por una neumonía que se complicó rápidamente. Durante ese ingreso, mi madre había obtenido un poder notarial sobre sus asuntos financieros, alegando que mi abuela no podía ocuparse de ellos. Pero los médicos habían documentado claramente que mi abuela, aunque físicamente debilitada, mantenía momentos de lucidez. Que podía entender lo que firmaba si alguien se lo explicaba correctamente. Que su capacidad mental no estaba completamente perdida. Sin embargo, el poder notarial se había ejecutado sin esas consideraciones. El segundo testamento se había presentado sin que ningún médico certificara la capacidad de mi abuela para firmarlo. Y cuando los hermanos de mi madre habían cuestionado la situación, habían sido apartados con amenazas legales y presión familiar. Todo había sido planeado. Todo había sido ejecutado. Todo había sido cubierto. Excepto por los rastros que nadie había pensado en borrar. Recolecté todo lo que pude. Documentos médicos. Registros notariales. Correspondencia que encontré en archivos públicos. Testimonios de personal del hospital que recordaban detalles inquietantes de aquellas semanas. Cada pieza del rompecabezas confirmaba lo que ya sabía en mis huesos. Mi familia no solo me había echado de casa. Me había robado mi herencia. Y había usado a una anciana enferma para hacerlo. Pero había algo más. Algo que descubrí casi por accidente mientras revisaba los registros financieros asociados con la herencia. Una parte del dinero no había ido a pagar las deudas de Daniel. Al menos, no directamente. Había sido transferida a cuentas que no pude rastrear inicialmente, cuentas que parecían no tener relación con mi familia, cuentas que... Y entonces lo entendí. No estaban solo usando la herencia para pagar deudas. Estaban escondiendo dinero. Desviando fondos a lugares donde los acreedores de Daniel no pudieran encontrarlos. Protegiendo activos mientras fingían pobreza, mientras me echaban de casa porque no podían mantenerme, mientras dejaban que yo sufriera las consecuencias de decisiones que nunca habían sido sobre mí. Era todo una farsa. Una farsa elaborada, cruel, calculada. Y yo había sido el peón sacrificable en su juego. Me senté en la habitación del hostal, rodeado de documentos y notas, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. Podía irme. Podía olvidar todo esto, seguir con mi vida, dejar que se pudrieran en su propia miseria. Después de todo, yo estaba bien. Tenía mi trabajo, mis estudios, mi futuro. No necesitaba ese dinero. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de la justicia. De la verdad. De cerrar el ciclo de una forma que me permitiera mirar al futuro sin este peso en la conciencia. Se trataba de demostrar, al menos ante mí mismo, que no era la víctima pasiva que ellos habían querido que fuera. Tomé una decisión. Volvería. Pero no como el hijo pródigo esperando ser perdonado. Volvería como alguien que tenía las pruebas, la verdad y la determinación de usarlas. No para destruirlos, aunque una parte de mí deseara exactamente eso. Sino para recuperar lo que era mío, para obligarlos a enfrentar las consecuencias de sus acciones, para cerrar este capítulo de la forma correcta. Pero primero, necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Necesitaba saber si mis padres y mi hermano tenían alguna salida legal, alguna defensa posible, alguna carta que jugar. Y sobre todo, necesitaba prepararme para lo que pasaría cuando descubrieran que yo sabía todo. Porque una cosa era segura, no iban a quedarse quietos. No fui imprudente. Antes de hacer cualquier movimiento, consulté con un abogado. Un conocido de la universidad, alguien que había trabajado en casos de herencias y sucesiones, alguien que podía darme una opinión profesional sin comprometer mi posición. Le mostré los documentos, le expliqué la situación, le pregunté qué opciones tenía. Tienes un caso sólido, me dijo, después de revisar todo durante varios días. La firma de tu abuela en ese segundo testamento es cuestionable, especialmente considerando los informes médicos sobre su estado mental. Y la exclusión de otros herederos legítimos sin justificación clara es altamente sospechosa. Pero, repetí, esperando lo peor.
Pero estos casos son complicados. Largos. Costosos. Y si tu familia decide pelear, puede convertirse en una guerra abierta. ¿Estás preparado para eso? No lo estaba. No del todo. Pero sabía que la alternativa era peor. Quedarme callado, dejar que ganaran, permitir que todo lo que me habían hecho quedara impune. Eso no era una opción. ¿Qué me recomiendas?, pregunté. Empieza por la vía diplomática, sugirió. Preséntales las pruebas. Diles que sabes lo que hicieron. Dales la oportunidad de resolver esto sin ir a los tribunales. Si cooperan, todos ahorran tiempo y dinero. Si no, vamos a la guerra. Así es. Me preparé para ese encuentro durante semanas. Practiqué lo que diría, anticipé sus respuestas, preparé argumentos para cada posible objeción. No era ingenuo. Sabía que no iban a admitir nada, que intentarían negar, manipular, darme la vuelta a la historia. Pero tenía pruebas. Tenía la verdad. Y eso, al menos en teoría, debería contar. Les envié un mensaje. Corto, directo, sin emociones. Tenemos que hablar. Sé lo de la herencia de los abuelos. Tengo pruebas. Podemos resolver esto de forma civil, o puedo tomar otras medidas. Vosotros decidís. La respuesta llegó en menos de una hora. Ven a casa. Hablemos. Fue la primera y última vez que pisé esa casa después de que me echaran. El lugar parecía diferente. Más viejo, más deteriorado. Las paredes que recordaba blancas y limpias ahora mostraban manchas y grietas. Los muebles que antes parecían lujosos se veían desgastados, fuera de moda, tristes. Era como si la casa misma reflejara lo que había pasado con la familia que la habitaba. Mis padres estaban en el salón. Daniel no se veía por ningún lado, lo cual no me sorprendió. Mi madre tenía un aspecto que casi me conmovió. Casi. Más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas, con esa expresión de alguien que ha estado cargando un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Mi padre, en cambio, parecía más duro que nunca. Como si la adversidad hubiera solidificado algo en él, eliminando cualquier rastro de la debilidad que había vislumbrado en nuestras últimas conversaciones. Siéntate, dijo mi padre, señalando una silla frente a ellos. Me quedé de pie. Prefiero no quedarme mucho tiempo. Solo quiero que sepáis que tengo toda la información sobre lo que hicisteis con la herencia de los abuelos. Los documentos médicos que muestran que la abuela no estaba en condiciones de firmar nada. El testamento original que me incluye como heredero. Las transferencias de dinero que hicisteis a cuentas ocultas. Todo. El silencio que siguió fue espeso, cargado de algo que no pude leer. ¿Qué quieres?, preguntó mi madre, con una voz que era casi un susurro. Lo que es mío. La parte de la herencia que me corresponde. Y un reconocimiento de lo que hicisteis. Mi padre se levantó de golpe, con una expresión que me heló la sangre. ¿Un reconocimiento? Tú vienes aquí, después de años sin hablar con nosotros, después de dejarnos solos cuando más te necesitábamos, y nos exiges un reconocimiento. Yo no os dejé, respondí, manteniendo la voz firme aunque las manos me temblaban. Me echasteis. Me pusisteis en la calle con 17 años. Me dejasteis sin nada. Y todo ese tiempo, estabais usando dinero que me pertenecía para tapar los agujeros que Daniel estaba cavando. No sabes de lo que hablas, espetó mi padre, dando un paso hacia mí. Ese dinero era para la familia. Para mantenernos a flote. Tu hermano necesitaba ayuda. Tu hermano necesitaba rehabilitación, no dinero. Y vosotros necesitabais ser honestos conmigo, con los otros herederos, con vosotros mismos. Pero elegisteis mentir. Robar. Manipular. Y ahora queréis que me vaya tranquilo porque os conviene. Deberías haberte quedado, intervino mi madre, con una voz que había adquirido un tono extraño. Deberías haber ayudado a tu hermano. Esos son los valores que te enseñamos. Familia primero. Sangre primero. Familia primero, repetí, sintiendo la amargura en mi boca. Por eso me echasteis. Por eso me robasteis. Por eso ahora pretendéis que sea el malo de esta historia. Porque para vosotros, familia significa Daniel. Solo Daniel. Siempre ha sido así. Daniel está enfermo, dijo mi padre, con una rabia que apenas contenía. Tiene una adicción. Necesita apoyo, no juicios. Y tú, en lugar de estar agradecido por todo lo que hicimos por ti durante 17 años. Agradecido, la palabra salió de mí como un disparo. ¿Por qué debería estar agradecido?
¿Por qué me hicisteis sentir menos que nada durante toda mi infancia? ¿Por qué me comparabais constantemente con el hijo perfecto que nunca hizo nada bien? ¿Por qué me echasteis de casa en cuanto os fuiste útil? ¿Por qué me robasteis lo que era mío? Si vas a empezar con ese tono, mejor vete, dijo mi padre, señalando la puerta. Me voy. Pero no penséis que esto termina aquí. Tengo pruebas. Tengo un abogado. Y tengo la determinación de conseguir lo que es justo. Fue entonces cuando mi madre dijo algo que cambiaría todo. Puedes irte con tus pruebas y tus abogados. Pero si crees que vas a destruir a esta familia sin consecuencias, estás muy equivocado. Conocemos a gente. Tenemos contactos. Y no nos vamos a quedar callados mientras nos acusas de cosas que no hicimos. No supe qué responder a eso. Así que me fui. Y durante unas semanas, no pasó nada. Volví a mi vida, a mi trabajo, a mis estudios, esperando que mi abogado encontrara la mejor manera de proceder. Pensé que quizás, solo quizás, mis padres habían decidido que no valía la pena luchar. Que iban a rendirse, a negociar, a resolver esto de forma civil. Me equivoqué. Lo primero llegó en forma de mensajes. Al principio, eran solo unos pocos. Personas desconocidas enviándome mensajes en redes sociales, preguntándome cosas extrañas, haciéndome acusaciones que no tenían sentido. No les di importancia. Internet está lleno de gente rara, me dije. No vale la pena prestar atención. Pero los mensajes aumentaron. Y cambiaron de tono. Empezaron a aparecer publicaciones en foros locales, en grupos de la ciudad donde vivía, en páginas que no conocía pero que parecían tener mucha audiencia. Publicaciones que contaban una historia. Una historia sobre un hijo desagradecido que había abandonado a su familia cuando más lo necesitaban. Que había robado dinero. Que había amenazado con destruirlo si no le daban más. Que era un manipulador, un mentiroso, un monstruo. Mi nombre no aparecía explícitamente. Pero había suficientes detalles. Suficientes pistas. Suficiente información para que cualquiera que me conociera, o que quisiera averiguar quién era, pudiera identificarme. Y la gente lo hizo. Los mensajes se volvieron amenazantes. Insultos en mis publicaciones. Comentarios crueles en mis fotos. Mensajes privados que me deseaban todo tipo de horrores. Personas que no me conocían, que no sabían nada de mi historia, que habían creído la versión que alguien estaba propagando sobre mí. Y supe, con una certeza absoluta, que esa versión venía de mi familia. No tenía pruebas directas. No podía demostrar que fueran ellos quienes habían iniciado aquella campaña. Pero conocía los detalles que aparecían en las publicaciones. Conocía la forma de manipular la narrativa. Conocía la determinación en la voz de mi madre cuando había dicho no nos vamos a quedar callados. Me habían declarado la guerra. Pero no en los tribunales, donde yo tenía ventaja. En el tribunal de la opinión pública, donde la verdad importaba menos que la historia más convincente. Y por primera vez desde que todo había empezado, sentí miedo. No miedo por mi seguridad física. Sino miedo por mi reputación, por mi futuro, por todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Miedo de que la gente creyera las mentiras. Miedo de que perdiera oportunidades por algo que no había hecho. Miedo de que, al final, ganaran. Pero no iba a rendirme. No tan fácilmente. Las cosas empeoraron mucho más rápido de lo que esperaba. Al principio, intenté ignorarlo. Me dije que las redes sociales eran así, que la gente se aburría eventualmente, que si no alimentaba la llama se apagaría sola. Mantuve mis perfiles activos pero dejé de publicar, de responder, de interactuar. Pensé que con el tiempo, todo se olvidaría. Pero no fue así. La campaña contra mí estaba demasiado bien organizada para desaparecer por sí sola. Había cuentas que publicaban sobre mí diariamente, siempre desde ángulos diferentes, siempre con nuevos detalles que mantenían el interés. Una semana era la historia del hijo desagradecido que abandonó a sus padres enfermos. Otra semana era el joven manipulador que intentaba quitarle su dinero con amenazas. Luego era el hermano envidioso que quería destruir al hermano mayor por pura maldad. Cada historia tenía elementos de verdad, suficientes para sonar creíbles, mezclados con mentiras completas que me convertían en el villano de la narrativa. Y la gente lo creía. Compartía. Comentaba. Añadía sus propios detalles inventados. Creaban memes, hilos completos, teorías sobre qué más habría hecho ese terrible persona. Y yo no podía hacer nada. Intenté denunciar las publicaciones. Las plataformas respondían con mensajes automáticos. Diciendo que no violaban ninguna política.
Intenté contactar con las cuentas que me difamaban. Nunca respondieron, o respondieron con más insultos. Intenté explicar mi versión en algunos lugares. Solo consiguió más ataques, más burlas, más gente uniéndose al linchamiento digital. Fue entonces cuando entendí algo importante sobre el Internet moderno. No importaba la verdad. No importaban las pruebas. Importaba quién contaba la historia más interesante, quién tenía más seguidores, quién generaba más compromiso. Y en ese juego, yo estaba perdiendo. Porque mientras yo intentaba defenderme con hechos y documentos, ellos usaban emociones, dramatismo, la clase de narrativa que la gente quería creer. Todo el mundo ama una historia sobre un hijo malo que recibe su merecido. Nadie quiere escuchar sobre herencias robadas y familias disfuncionales. El acoso empezó a afectar mi vida real. Compañeros de clase me miraban raro en los pasillos. Profesores me preguntaban si estaba bien, con ese tono que sugería que habían escuchado algo. Amigos dejaron de responder a mis mensajes, de invitarme a salir, de incluirme en planes grupales. No me lo dijeron directamente, pero el distanciamiento era evidente. Una tarde, mi jefe en la startup me pidió una reunión. «Has hecho un buen trabajo aquí», comenzó, con una voz que sonaba demasiado formal. «Pero hemos recibido algunas preocupaciones sobre tu situación personal. Cosas que aparecen en Internet». El corazón se me cayó a los pies. «Entiendo», dije, intentando mantener la compostura. «¿Puedo explicar mi lado de la historia?» «Por supuesto». Hablé durante media hora. Le conté todo. La expulsión de casa, la herencia robada, la confrontación, la campaña de difamación que mis padres habían orquestado. Le mostré documentos, le expliqué el contexto, le rogué que entendiera que todo lo que aparecía en Internet era mentira. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. «Mira, te creo. De verdad. Pero esto está afectando la imagen de la empresa. Tenemos clientes, inversores, gente que pregunta sobre ti. No puedo permitir que esto se convierta en un problema mayor». «¿Me estás despidiendo?» «No. Pero te voy a pedir que tomes un tiempo fuera. Sin sueldo. Hasta que resuelvas esto. Cuando todo esté aclarado, puedes volver». No era un despido. Pero sabía lo que significaba. No iba a volver. Y si no resolvía esto rápido, ninguna otra empresa me contrataría con esa mancha en mi reputación. Esa noche, por primera vez en años, lloré. No era el llanto limpio de alguien que se desahoga. Era algo más feo, más desesperado. Solo en mi habitación, con todas las luces apagadas, dejé que todo lo que había estado conteniendo saliera de una vez. La rabia. La impotencia. La soledad. El peso de saber que había hecho todo bien, que me había esforzado más que nadie, que había construido algo desde la nada, y que todo podía ser destruido por mentiras que yo no podía controlar. Pensé en rendirme. En desaparecer. En dejar que ganaran, que se quedaran con todo, que continuaran con sus vidas mientras yo me convertía en ese monstruo que habían creado en Internet. Parecía más fácil. Parecía menos doloroso. Parecía la única salida realista. Pero no podía. No porque tuviera una fuerza heroica o una determinación inquebrantable. Sino porque algo en mí, esa parte testaruda que me había mantenido vivo cuando me echaron de casa, se negaba a dejar que fuera así. Me habían quitado todo una vez. Había sobrevivido. Había construido algo nuevo. Y ahora querían quitármelo otra vez. No se lo permitiría. Al día siguiente, me levanté con una decisión. Si iban a jugar sucio, yo también podía jugar. No con mentiras, no con manipulaciones, sino con la única arma que tenía, la verdad, bien documentada, bien presentada, contada de la manera correcta. Empecé a organizar todo lo que había descubierto. Cada documento. Cada prueba. Cada conexión. Pero esta vez no era para un abogado o un tribunal. Era para el público. Para esas mismas personas que habían creído las mentiras. Para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Creé un documento. Un relato completo de todo lo que había pasado. Desde mi infancia hasta ese momento. Con pruebas. Con nombres. Con fechas aproximadas. Con todo lo necesario para que cualquiera pudiera verificar mi historia si se tomara la molestia. Pero no lo publiqué todavía. Sabía que una sola publicación se perdería en el ruido. Necesitaba algo más. Necesitaba entender quién estaba detrás de la campaña de difamación, cómo operaban, qué podía hacer para contrarrestarlos. Y eso requería una investigación diferente.
Usé mis habilidades técnicas para rastrear las cuentas que me difamaban. No era fácil. Usaban VPN, cuentas falsas, todas las precauciones habituales. Pero cometieron errores. Un comentario desde una conexión que coincidía con la ciudad de mis padres. Un horario de publicación que encajaba con alguien que no trabajaba. Un detalle en la narrativa que solo alguien cercano a la familia podría conocer. No era prueba definitiva. Pero era suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Mis padres estaban detrás de esto. O al menos, lo habían encargado a alguien. Y Daniel, con sus conexiones dudosas, probablemente tenía algo que ver también. Pero había algo más. Algo que descubrí casi por casualidad mientras rastreaba las conexiones digitales de mi familia. Las deudas de Daniel eran peores de lo que había pensado. Mucho peores. Y las personas a las que debía dinero no eran exactamente prestamistas tradicionales. Eran algo más peligroso. Algo que no perdonaba. Algo que estaba empezando a perder la paciencia. Y mis padres, en su desesperación por proteger a su hijo dorado, habían hecho tratos que no deberían haber hecho. Habían prometido pagos que no podían cumplir. Habían usado el dinero de la herencia, dinero que había tomado de forma ilegal, para alimentar un agujero sin fondo. El castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Yo solo necesitaba esperar. Y preparar el terreno para cuando eso pasara. Pero no era fácil. Cada día, el acoso continuaba. Cada día, perdía algo más. Un contacto. Una oportunidad. Un poco más de mi paciencia. Vivía en un estado de ansiedad constante, revisando mi teléfono con miedo, esperando encontrar el siguiente ataque, el siguiente insulto, la siguiente mentira que tendría que soportar. Fue el periodo más oscuro de mi vida. Y eso, considerando todo lo que había pasado antes, era decir mucho. Pero incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz. A veces es débil. A veces parece inexistente. Pero está ahí, si tienes la fuerza de buscarla. Y yo la estaba buscando. La paciencia no era mi virtud, pero la aprendí a la fuerza. Durante semanas, mientras el acoso continuaba, trabajé en silencio. No respondía a las publicaciones. No intentaba defenderme en público. No alimentaba el fuego que mis padres habían encendido. Por fuera, parecía que había desaparecido, que me había rendido, que había aceptado mi destino como el villano de la historia. Por dentro, estaba construyendo mi contraataque. Revisé cada documento que había recopilado. Cada conexión que había descubierto. Cada rastro digital que mis padres y mi hermano habían dejado sin saberlo. Y empecé a ver patrones que antes me habían pasado desapercibidos. La falsificación del testamento había sido posible gracias a un notario específico. Un hombre que había trabajado con mi familia durante años, que conocía sus asuntos financieros, que había facilitado transacciones dudosas en más de una ocasión. Su nombre aparecía en varios documentos que había encontrado, siempre asociado con decisiones que beneficiaban a mi madre en perjuicio de otros herederos. No era una coincidencia. Investigué a ese notario. Sus antecedentes. Su reputación. Y descubrí algo interesante, no era la primera vez que su nombre aparecía en controversias sobre herencias. Había habido quejas, investigaciones, incluso un caso que había llegado a los tribunales antes de ser archivado misteriosamente. El patrón era siempre el mismo, un heredero favorecido que recibía mucho más de lo que le correspondía, y otros herederos perjudicados que no tenían recursos para luchar. Mi familia no había actuado sola. Habían tenido ayuda profesional. Alguien que sabía cómo manipular el sistema, cómo aprovechar los vacíos legales, cómo hacer que el robo pareciera legal. Pero incluso los profesionales cometen errores. Encontré uno en los documentos médicos de mi abuela. Un detalle pequeño, casi invisible, que cambió todo. El informe que certificaba su capacidad para firmar documentos había sido fechado 2 días después de su ingreso hospitalario. Pero según los registros de la enfermería, ese día mi abuela estaba sedada por un procedimiento médico. Físicamente no podía haber firmado nada, y mentalmente estaba en un estado que cualquier médico habría considerado comprometido. Sin embargo, el documento existía. Con una firma que supuestamente era la suya. Eso significaba una de dos cosas, o la firma era falsa, o el documento había sido fechado incorrectamente a propósito. En cualquier caso, era evidencia de manipulación. Evidencia que podría usar. Pero necesitaría más. Contacté a los otros herederos. Los hermanos de mi madre, los primos que también habían sido excluidos de la herencia. Al principio, fueron reacios a hablar.
Años de distancia, de conflictos familiares no resueltos, de historias contradictorias que les habían contado sobre mí y sobre lo que había pasado. Pero persistí. Les mostré mis pruebas. Les expliqué lo que había descubierto. Y poco a poco, empezaron a escuchar. Siempre sospeché que algo andaba mal, me dijo una tía después de revisar los documentos. Mi hermana cambió después de la muerte de mamá. Se volvió secreta, distante. Cuando le preguntábamos por la herencia, nos decía que todo estaba resuelto, que mamá había dejado todo claro. Nunca nos mostró el testamento. Nunca nos dejó ver los papeles. Ahora entiendo por qué. Con su ayuda, conseguí más información. Cartas antiguas, correos electrónicos, testimonios de personas que habían estado cerca de mis abuelos en sus últimos años. Cada pieza añadía algo al rompecabezas, cada detalle reforzaba la imagen de una manipulación cuidadosamente orquestada. Mientras tanto, las cosas empeoraban para mi familia sin que yo hiciera nada. Las deudas de Daniel habían llegado a un punto crítico. Los prestamistas que habían financiado su adicción a las apuestas querían su dinero, y no estaban dispuestos a esperar más. Hubo visitas a la casa de mis padres. Llamadas a todas horas. Mensajes que mis padres intentaron ocultar pero que filtraron a través de conocidos, vecinos, cualquiera que estuviera cerca cuando la presión aumentaba. Yo lo sabía porque seguía monitoreando su actividad digital. No directamente, eso sería demasiado arriesgado. Pero a través de indirectas, de comentarios en redes sociales, de rumores que circulaban en grupos locales. La fachada perfecta que habían mantenido durante años empezaba a agrietarse. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Daniel desapareció. No sé los detalles exactos. Solo que un día simplemente no estaba. Su teléfono estaba apagado. Su habitación vacía. Ningún mensaje, ninguna explicación. Mis padres entraron en pánico. Buscaron por todos lados, contactaron a amigos, hicieron todo lo que podían hacer unos padres desesperados cuyo hijo dorado se había esfumado. Pero no lo encontraron. Días después, llegaron noticias. Daniel había huido. Literalmente huido, intentando escapar. De las deudas que ya no podía pagar, de las personas que lo perseguían, de las consecuencias de años de adicción sin tratar. Había dejado el país, según algunos rumores. O estaba escondido en otra ciudad, según otros. Nadie sabía con certeza. Pero una cosa era clara, el dinero que mis padres habían usado para protegerlo se había agotado. La herencia robada, los ahorros, las hipotecas sobre la casa. Todo había sido absorbido por el agujero negro de las deudas de Daniel. Y ahora, sin él, sin dinero, sin opciones, se encontraban solos ante las consecuencias. Ese fue mi momento. No actué inmediatamente. Esperé. Dejé que la situación se desarrollara, que la desesperación creciera, que el peso de todo lo que habían hecho empezara a aplastarlos. Mientras tanto, preparé mi caso con mi abogado, asegurándome de que cada documento, cada prueba, cada testimonio estuviera perfectamente organizado. Y entonces, actué. Presenté una demanda formal. Por la parte de la herencia que me correspondía. Por los daños causados por la expulsión injusta de mi hogar cuando era menor de edad. Por la campaña de difamación que había destruido mi reputación profesional. Por todo lo que me habían hecho durante años. Pero no fue solo eso. Con la ayuda de mis tíos, también presentamos una denuncia sobre la manipulación del testamento. La falsificación de documentos. El aprovechamiento de una anciana enferma. Todo respaldado por las pruebas que había recopilado durante meses de investigación silenciosa. El caso no era sencillo. Sabía que llevaría tiempo, que habría complicaciones, que mi familia lucharía con todas sus fuerzas. Pero esta vez, no estaba solo. Tenía aliados. Tenía pruebas. Tenía la verdad de mi lado. Y la verdad, eventualmente, siempre sale a la luz. Los primeros efectos fueron inmediatos. La denuncia llegó a los medios locales, que empezaron a preguntar sobre el caso. Las personas que me habían difamado en Internet empezaron a callarse, a borrar publicaciones, a desaparecer cuando quedó claro que la narrativa que habían defendido era mentira. Mi antiguo jefe me llamó para ofrecerme mi trabajo de vuelta, aunque decliné. Ya tenía otros planes. Pero lo más satisfactorio no fue la justicia legal. Fue ver cómo el castillo de naipes que mi familia había construido se desmoronaba ante mis ojos. Sin el dinero de la herencia, sin la casa hipotecada, sin el hijo dorado que habían protegido a costa de todo, se quedaron con nada. Solo las mentiras que habían contado, las manipulaciones que habían ejecutado, y las consecuencias de decisiones que siempre, inevitablemente, terminan cobrando su precio.
No me alegro de su sufrimiento. No exactamente. Hay una parte de mí, esa parte que aún recuerda lo que es tener una familia, que siente algo parecido a la lástima cuando pienso en cómo terminó todo. Pero hay otra parte, la parte que sobrevivió a ser echado de casa con 17 años, que reconoce que las acciones tienen consecuencias. Que no se puede robar, mentir, manipular y esperar que todo salga bien para siempre. La vida no funciona así. El caso tardó meses en resolverse. Hubo negociaciones, audiencias, momentos en los que parecía que todo se vendría abajo. Pero al final, la evidencia era demasiado clara. El testamento manipulado fue anulado. La herencia fue redistribuida correctamente entre todos los herederos legítimos. Y yo recibí lo que me había correspondido desde el principio. No era una fortuna. Pero era justicia. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras todo esto pasaba, yo había estado construyendo algo más que un caso legal. Había estado construyendo una nueva vida. Y esa vida estaba a punto de comenzar oficialmente. Tengo 22 años ahora. A veces me cuesta creerlo. Parece que pasó una eternidad desde ese día en que cerré la puerta de la casa donde crecí, con una bolsa de ropa y el peso del abandono en los hombros. Parece que fue otra vida, otra persona, otra historia completamente diferente. Y en cierto modo, así es. El chico de 17 años que fue echado de casa ya no existe. No porque haya muerto o desaparecido, sino porque se transformó. Cada día de supervivencia, cada noche de estudio, cada momento de soledad forzada lo fue cambiando, moldeándolo, convirtiéndolo en alguien más fuerte, más resiliente, más capaz de enfrentar lo que viniera. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo decir con honestidad que no cambiaría nada. No porque el sufrimiento fuera bueno. No porque crea que todo pasa por una razón o que el dolor nos hace mejores personas. El sufrimiento es sufrimiento, y no hay nada noble o necesario en él. Pero puedo reconocer que la persona que soy hoy, la vida que tengo, las cosas que he conseguido, fueron posibles porque pasé por todo eso. Porque tuve que luchar. Porque no tuve otra opción que sobrevivir. Y sobreviví. Terminé mi carrera. Ingeniería informática, con las mejores notas de mi promoción. Conseguí un trabajo en una empresa tecnológica que me valora, que reconoce mis habilidades, que me da oportunidades de crecer y aprender. No es el trabajo de mis sueños, al menos no todavía, pero es un buen trabajo. Un trabajo honesto. Un trabajo que me permite vivir con dignidad, ahorrar para el futuro, construir algo sólido paso a paso. La herencia que recuperé no me hizo rico, pero me dio seguridad. Un colchón financiero que me permite respirar, tomar decisiones sin el pánico constante de la supervivencia inmediata. No lo malgasté. Lo invertí con cuidado, con la misma disciplina que me había mantenido vivo durante los años más duros. Porque aprendí, quizás demasiado joven, que el dinero puede desaparecer en un instante si no se maneja con cabeza. Y hablando de aprendizaje, eso fue lo más valioso de todo este proceso. Aprendí quiénes eran realmente mis padres. No los héroes de la infancia, no los protectores que supuestamente me amarían incondicionalmente, sino personas defectuosas, débiles, capaces de decisiones terribles cuando las circunstancias los presionaban. Personas que eligieron a un hijo sobre otro, que sacrificaron todo por proteger a alguien que no podía ser protegido, que destruyeron relaciones y confianzas por dinero que se esfumó de todos modos. No los he vuelto a ver desde aquella última conversación en su casa. He sabido de ellos a través de terceros, noticias fragmentarias que no busco pero que llegan de todas formas. Sé que perdieron la casa. Sé que se mudaron a un apartamento pequeño en las afueras. Sé que viven con el peso de decisiones que no pueden deshacer. No siento alegría por su desgracia. Tampoco siento pena. Siento una especie de neutralidad, una aceptación de que las acciones tienen consecuencias y que a veces la justicia tarda pero llega. Son adultos que tomaron decisiones adultas. Yo no soy responsable de su destino, solo del mío. Y mi destino, decidí hace tiempo, sería diferente. Sobre Daniel, sé poco. Sé que sigue vivo, al menos según los últimos rumores. Que sigue huyendo de deudas que nunca podrá pagar, de personas que nunca perdonarán, de una vida que se construyó sobre mentiras y adicciones. Algunos me dirían que debería sentir compasión, que es mi hermano, que la sangre es sangre. Pero la compasión se agota cuando la usan una y otra vez sin cambiar, cuando te sacrifican por alguien que no hace nada por merecerlo. Daniel hizo sus elecciones. Yo hice las mías. Y nuestras vidas tomaron caminos tan diferentes que es difícil creer que alguna vez compartimos un techo. Lo que sí tengo ahora,
lo que realmente importa son las personas que he elegido tener en mi vida. No son muchas. No necesito que lo sean. Pero son auténticas. Gente que me conoce de verdad, que sabe mi historia, que ha estado ahí en los momentos difíciles sin esperar nada a cambio. Amigos que me invitan a cenar porque quieren verme, no porque necesiten algo. Compañeros de trabajo que respetan mis habilidades y disfrutan de mi compañía. Personas que me hacen sentir que pertenezco a algún lugar, que soy valorado por quien soy, no por lo que puedo darles. Eso es algo que nunca tuve con mi familia de sangre. Y ahora que lo tengo, lo protejo con todo lo que soy. También tengo paz. Esa paz que viene de saber que hiciste lo correcto, que defendiste tu verdad, que no te dejaste destruir por las mentiras de otros. No es una paz perfecta, porque el pasado siempre deja marcas. A veces, en momentos de silencio, recuerdo las miradas de decepción, los comentarios crueles, la sensación de no ser suficiente. A veces todavía despierto con ese nudo en el estómago, esa voz interna que me pregunta si realmente valgo algo. Pero ahora sé responder a esa voz. Sí, valgo. No porque alguien me lo haya dicho, no porque haya conseguido éxito o dinero o reconocimiento. Valgo porque me mantuve vivo. Porque me construí a mí mismo cuando todos los cimientos se derrumbaron. Porque elegí la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la venganza fácil, el crecimiento sobre el estancamiento. Eso no me hace mejor que nadie. Solo me hace alguien que sobrevivió y eligió seguir adelante. Mirando hacia atrás, veo todos los momentos en los que podría haber caído. Los momentos en que el dolor era tan grande que rendirse parecía la única opción. Los momentos en que la rabia amenazaba con consumirme, con convertirme en alguien amargado y vengativo. Los momentos en que la soledad era tan profunda que pensaba que nunca terminaría. Pero no caí. No del todo. Algo en mí, esa parte testaruda que me ha acompañado toda la vida, se negaba a dejar que la historia terminara así. Y ahora, aquí estoy. Con 22 años. Con una vida que me he construido con mis propias manos. Con personas que amo y que me aman. Con un futuro que, aunque incierto como todos los futuros, es mío. Solamente mío. No es una historia perfecta. No tiene el final limpio de las películas, donde todo se resuelve y todos viven felices para siempre. La vida real no funciona así. Hay cicatrices que no desaparecen. Hay heridas que sanan pero dejan marcas. Hay perdones que nunca llegan porque algunas personas no merecen ser perdonadas, y eso está bien. Pero es mi historia. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy orgulloso de ella. Porque si hay algo que aprendí en estos años, es que la familia no es la sangre. La familia es lo que construyes. Son las personas que eliges tener a tu lado. Son los lazos que se forman en la adversidad, en el apoyo mutuo, en el amor genuino que no pide nada a cambio. Mi familia de sangre me falló. Pero me enseñó, sin quererlo, lo que realmente importa. Y por eso, irónicamente, les estoy agradecido. No por lo que hicieron, sino por lo que me obligaron a convertirme. Y ahora, mientras escribo estas líneas, puedo decir con absoluta sinceridad que estoy bien. No perfecto, no sin problemas, no sin luchas que todavía enfrentar. Pero bien. En paz. Conmigo mismo, con mi pasado, con mi futuro. Porque al final del día, la única persona que siempre estará ahí eres tú. Y si puedes mirarte al espejo y sentir orgullo de quien ves, eso es todo lo que necesitas. Yo puedo hacerlo ahora. Y eso, después de todo lo que pasé, es el mayor triunfo de todos. Al final, él entendió algo. No siempre la familia es quien te cuida, a veces es quien más te hiere. Pero eso no define quién es una persona ni hasta dónde puede llegar. Todo lo que le hicieron no lo destruyó, lo hizo más fuerte. Intentaron quitarle todo, pero nunca pudieron quitarle las ganas de salir adelante. Si alguien que está viendo esto pasa por algo parecido, que recuerde esto. Algún día todo encaja, y la verdad siempre sale a la luz. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te impactó, deja tu opinión en los comentarios, dale like corazón rojo, suscríbete para más historias como esta. Y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Nos vemos en la próxima.